Ghost Variation es un proyecto artístico que desde el 2012 Omar Barquet viene desarrollando, mismo que ha sido presentado en Nueva York, Brasil y ahora en Mérida, a través del Museo Fernando García Ponce, Macay. Hay una anécdota como bastante particular que se vincula con este museo. Más o menos, desde muy joven tuve intereses en diferentes otras cosas del arte. Me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho la música. Mi primer sueño fue hacer como portadas de discos y siguiendo esa idea, en algún momento tuve una banda con mi hermano, una banda de metal, y por querer como entender o aprender una serie de herramientas para eso, apliqué para una beca aquí a la Universidad del Mayab. Me vine a vivir a Mérida a los 19 años y en ese lapso fue que visité este museo. Visitar este museo para mí fue transformador porque me topé con la obra de Fernando García Ponce y tuve esa, creo que como experiencia que suelen tener cualquier persona que cuando haya un carril en el que se quiere mover, percibe, ¿no? Y yo vi su obra y estaba muy impactado, pero me impactó mucho su respirador, que su mesa de trabajo estuviera ahí como el centro en el que todo lo que él fue, de alguna forma sucedía y como desde ahí estaba su pensamiento. Hay un fragmento como de su bitácora abierto y para mí fue entrar en ese universo. Yo ya sabía o intuía o buscaba sin saber que había una carrera de artes y la verdad es que es como muy simbólico estar aquí 15 años después de ese día compartiendo mi trabajo en este museo. En sus inicios, Barquet experimentó con el video y la instalación. Posteriormente, lo hizo con la gráfica, la pintura mural y la experimentación sonora, adecuando su trabajo al contexto desde el cual produce. Empiezas a trabajar en técnicas, empiezas a trabajar en investigar en procesos y en medios y a colaborar con artistas de diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque el arte es un aprendizaje continuo. Entonces, eso es a lo que yo intento como acercarme en mi propio trabajo, porque es la experiencia más natural y sincera que puedo tener con él. O sea, siento que es como una respiración y la ironía radica mucho en que una vez que ya logras como conjugar ciertas preguntas y ciertas respuestas y aparte las empiezas a expresar o a compartir a partir de cierta serie de recursos, ya sean plásticos, de pensamiento, etcétera, te das cuenta que de alguna forma intentas ya no decir lo que has dicho, entonces tratas de reconocer de vuelta los medios con los que estás trabajando y las preguntas que te estabas haciendo y vuelves a balbucear de nuevo, pero ya con una noción más clara de esa idea, ¿no? de esos contenidos. Yo creo y soy una persona que confía mucho en la intuición. Sin embargo, es muy importante bajar a tierra muchas de esas ideas que a veces siguen o se mantienen de una forma nebulosa alrededor de uno. No creo como en una especie de ocurrencia, de algo que pasa en un minuto y se revela, porque una idea aparece, pero muchas veces construirla es el camino como más donde se integra la lógica y el pensamiento técnico, donde empiezas a descubrir que esa idea que tenías es una proyección, pero que para que se materialice implica hasta una investigación o todo un proceso de desarrollo, ¿no? Aun cuando las piezas se puede decir que están terminadas, para el artista esto solo es el principio de nuevos caminos por explorar. Es como un anillo de Moebius, que ha sido fuente de inspiración para numerosas expresiones artísticas como la música, la arquitectura o la narrativa. O la imagen como del Uroboros, que es esta figura mítica de la serpiente que se devora a sí misma. Son obras que se alimentan de sí mismas a través de la repetición, de la variación, de que se desdoblan, y en cada momento podemos tener como un perfil o una imagen distinta de sí. Por eso,
Cada una de las exposiciones que ha realizado Omar Barquet con Ghost Variations es a su vez un movimiento de este gran proyecto. En el museo se presenta lo que correspondería al preludio. Retomando el concepto musical de fuga, Omar Barquet se encuentra fraguando un solo proyecto, Ghost Variation. La fuga crea polifonías de un motivo por medio de la repetición simultánea de varias líneas melódicas. Partiendo de este modelo, la obra reconcilia la gravedad y la fuerza de sus materiales con la fragilidad de ciertos eventos como la luz o el sonido. Ghost Variations Prelude, de Midnight Sun, es la primera parte de una obra mayor, que comprende hasta ahora 5 movimientos. Cada uno es a su vez una fuga. Conoció el concepto de fuga, que se originó en la Edad Media y que gente como Beethoven o Bela Bartók lo utilizaron. Y consiste en tener como distintas voces, en el caso de la composición musical, que pueden provenir desde fuentes populares o de investigaciones profesionales y que se reúnen y a través del concepto de repetición y de variación se genera una sinfonía. Pero esa sinfonía termina siendo como un desdoblamiento de sí misma. Entonces, a partir de la fuga es que Omar ha ido configurando este proceso y este proyecto de variaciones fantasma. Por eso es que también cada una de sus exhibiciones es a su vez un movimiento de este gran proyecto que es Variaciones Fantasma. Y dentro de este concepto de la fuga, él reúne, por ejemplo, literatura, que bien puede ser poesía, como es el caso de Roberto Juarros, que tiene un concepto que se llama poesía vertical, o reúne filosofía, como es el caso de Ramón Xirau, con todo un discurso que tiene que ver con la palabra y el silencio, o también reúne la música. Xenakis los reúne y con su propio bagaje y con su propio lenguaje, que siempre tiende hacia la abstracción, donde siempre está presente el paisaje, y donde las cualidades formales son determinantes en la constitución de su obra, termina construyendo precisamente una fuga, es decir, esta reunión de voces múltiples que a un mismo tiempo, cuando suenan juntas, como el caso de una orquesta, solo emite una voz o una sola palabra o un solo silencio. Ghost Variation Prelude, de Midnight Sun, es una estimulante exposición que incluye plástica, ambiente sonoro, música y luz. Entendí que había una posibilidad de hablar desde la memoria, desde el tiempo pasado, jugando con las posibilidades de predecir o de jugar con las epifanías y el futuro. Y hay como una especie de desfase temporal, y que por necesidades tanto técnicas como de claridad del proyecto también van pasando así. Entonces, aquí presento una serie de piezas que se llaman Ghost Variations, exactamente, que es como de donde se articula el proyecto. Es una secuencia de diferentes piezas que yo las identifico como paisajes, pero que tienen un acercamiento a la psicodelia. Trato como de representar con ellas en esta serie, que es la primera vez que las puedo mostrar juntas. En la exposición pasada solo pude mostrar un tríptico, pero creo que con tres movimientos se puede entender una narración o una transformación, que eso es también lo que pasa mucho en la sinfonía o en otras artes. Y aquí pudimos mostrar esos 3 trípticos de Ghost Variations juntos, como no se habían podido mostrar. Después está otra pieza, que es la que continúa con el título de la exposición, que se llama El Sol de Medianoche, que también se articula a partir de una imagen como muy romántica e ideal, como sobre cómo cambia el paisaje. En este caso son las mareas, pero en el caso de Midnight Sun es una intervención en las ventanas, que se diseñó específicamente para el museo. Y tomando esta idea como semicircular, como radial, tomé una fotografía de una lámpara que yo modifiqué,
y la cual se asemeja a una especie de sol o de aros, y que esta imagen es organizada en una secuencia de ventanas. De nuevo, la idea de las secuencias o los movimientos o los tiempos, o los ritmos sobre todo, y donde básicamente hay como un descenso entre la primera y la última, y hace como una ondulación, como si fuera un péndulo, de modo similar a las imágenes que he visto en libros de ciencia de cómo el sol en los polos en una época del año no puede bajar completamente y solo hace como o sea, va rotando, ¿no? Y me interesa mucho esa idea de continuidad en el trabajo. Hay otra pieza, la pieza de la silla, que es una escultura que también integra una colaboración sonora con la artista Bárbara Lázara. Se complementa con un mural que dialoga con ella, que como que la enmarca. Representa como al personaje de Casandra de la mitología griega, que es este personaje que tiene epifanías sobre la catástrofe, pero sin embargo su voz está maldita y no se le cree. Bueno, también existe una pieza pequeñita que es un collage digital intervenido a mano, que tiene que ver con toda una serie de piezas que también estoy haciendo en Nueva York, que funcionan como una especie de storyboard, donde ya empiezan a aparecer de alguna forma, ya no tan abstractamente, los personajes que están empezando a construir como esta especie de narrativa, que poco a poco creo que está tomando una forma como medio de drama y también como de estructura poética. Y por el otro lado antes de entrar a la sala de los biombos, está una pieza que se llama Present Tense, que es una guillotina de vidrio de una serie que estoy empezando a desarrollar, que tienen que ver con la idea de la fragilidad y la transparencia, y también con la idea de tensión. Se considera que Omar Barquet ha reivindicado el papel de la plástica, generando una obra plagada de color y movimiento, en donde la experimentación plástica se fusiona con la presencia etera de la música y los lenguajes abstractos.